Digamos que esta es una charla más introductoria a lo que es el mundo de la analítica de datos, de grandes volúmenes de datos, y las oportunidades y retos que tenemos actualmente. El contenido de esta charla va a ser qué es Big Data, o sea, estamos arrancando de cero, las 4 o 5 B, de acuerdo a lo que se maneja, de dónde van a provenir los datos o de dónde provienen los datos para Big Data, el reto para analizar esos datos, cómo se hace o el resumen de ese ciclo de análisis, la visualización, la interpretación, las redes sociales, de donde se saca actualmente la mayor cantidad de datos, las oportunidades, los retos y el futuro que tienen los datos. El primero, Big Data. Realmente Big Data es un conjunto de datos muy grandes, quizás anteriormente se marcaba como una serie de datos típicos que puedan ser analizados a través de un software, pero últimamente se ha ido más hacia cómo los puedo capturar, cómo los puedo almacenar, cómo los puedo manejar y cómo los analizo. Y el análisis va siendo más a tiempo real, a grandes volúmenes, a qué es lo que está ocurriendo en cada momento del tiempo. Lo que para hoy puede ser quizás Big Data, para mañana puede ser lo que para nosotros era antes data estructurada, porque todo ha ido aumentando y quizás la tecnología va a seguir aumentando, por lo que el concepto Big Data quizás pudiera cambiar. ¿Cómo sabemos que es Big Data? Porque cumple con 4 o 5 premisas, de acuerdo a lo que se tiene, que es el volumen, la velocidad, la variedad de esa data, la veracidad de esa data, y actualmente se agrega una que es el valor que tiene esa data, tanto para la organización como para las personas que la analizan, y la visualización de esa data, cómo la puedo yo ver, si de verdad proporciona ese valor o no. ¿De dónde provienen los datos? Actualmente emergen muchas cosas de dónde están proveniendo esos datos. Lo general se da hacia las empresas, generan datos, los proveedores, tanto de servicios como de otras gentes, generan datos. El gobierno genera datos actualmente en muchos aspectos. Los institutos de educación, como nosotros, generamos muchísimos datos, pero de donde provienen la mayor cantidad de esos datos es de Internet o del World Wide Web. Esa es una de las partes importantes de dónde provienen esos datos que se van a analizar. ¿Cuáles son las características? El volumen. El volumen de los datos se refiere a qué cantidad de datos yo puedo almacenar o cómo yo los puedo almacenar. ¿Qué es lo que pasa? Esa cantidad de datos ha cambiado y se ha masificado de una forma exponencial. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, Walmart, las transacciones de clientes por hora son aproximadamente 2.5 petabytes. Dejamos la época de los gigabytes, ya estamos en petabytes de clientes o de cantidad de datos por hora. Eso hace que la biblioteca, que lo que tienen los datos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sea 167 veces más. Y estamos hablando de que es solo una compañía. Entonces, ese es el volumen de datos que estamos generando actualmente y lo estamos generando a una velocidad tan grande que viene el procesamiento de esos datos que nos hace que por cada clic, por ejemplo en Amazon o en cualquier tienda por retail, por cada clic, ese clic se tiene que procesar en esa cantidad de tiempo que se está haciendo. Por consiguiente, la velocidad tiene que ir aumentando a la medida que los datos se van adquiriendo. Uno de los problemas graves que tiene Big Data es la variedad de los datos. Existen diferentes tipos de datos que yo puedo obtener en esa cantidad de tiempo y esos datos son de diferentes naturalezas. Pueden ser un dato donde, por ejemplo, en un call center, al principio son los datos del cliente, donde yo le pregunto el nombre, de dónde proviene, son datos demográficos específicos. Pero ya después, cuando me está indicando qué es lo que puede estar ocurriendo o con una atención al cliente, son datos de tipo no estructurados. Por consiguiente, son datos que yo los tengo que manejar de diferentes formas y analizarlos de diferentes formas. Ahora bien, una vez que yo tengo esa cantidad de datos y esa variedad de datos, yo tengo que saber si esos datos son veraces, si realmente esos datos son confiables.
Uno de los problemas también que tenemos en el área de Big Data o cuando estamos adquiriendo datos es que no sabemos qué tan veraces pueden ser. Y esa exactitud de esos datos tampoco la podemos medir de alguna forma sencilla. Es bastante complejo medirlo, por eso son los fake news o este tipo de inclusive noticias que se generan a partir de una imagen, pero esa imagen ya fue utilizada hace mucho tiempo. Entonces, esa veracidad se tiene que también buscar si eso que está ocurriendo es real o no. Y eso también hace que existan algoritmos que permitan revisar esa veracidad en los datos, revisar si esos datos realmente son válidos o no válidos dentro de los que estamos hablando. Y la quinta B, o qué es lo que se está proyectando como la quinta B, puede ser el valor, qué tan significativos son los datos para lo que yo estoy manejando, para lo que yo estoy analizando, y esa visualización de esos datos. Si bien es cierto, podemos tener una cantidad de datos, pero si no los visualizamos de una manera que sea entendible, simplemente no tienen un valor que haga que esto ocurra. Aquí están las 4B de forma bastante gráfica. Estamos hablando de que la variedad de datos que se generan, estamos hablando de videos de YouTube, posts en Facebook, estamos hablando de diferentes tipos de datos y que se generan, por ejemplo, 400 millones de tweets casi que en un segundo. Así que estamos hablando de que la cantidad de datos, la variedad de datos, la velocidad de datos, hace que los números sean abismales. Y esto estamos hablando de que fue una analítica que se hizo en IBM, que fueron los que consensuaron tener las 4B de la Big Data. ¿Cuál es el reto que tenemos que hacer? Primero, el acceso a los datos. Si bien es cierto, generamos muchos volúmenes de datos, pero la mayoría de los datos vienen con propósitos comerciales, como incrementar el beneficio o el profit de las compañías, mejorar los servicios que ofrecen o de los productos que ofrecen esas compañías y obtener una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estos datos? Ese acceso no necesariamente es de manera rápida, ni tampoco tenemos acceso a lo que genera una compañía comparado con mis compañías. Entonces, si yo tengo una compañía muy pequeña, quizás estas compañías no me van a dar acceso a lo que ellos manejan. Por consiguiente, no voy a saber qué es lo que pueden estar queriendo los clientes o qué es lo que puede estar fallando, inclusive en mi propia compañía, porque no soy capaz de tener acceso a esos datos, porque no los puedo generar de la manera como yo los pudiera estar interpretando. Otro de los problemas o como los retos que tenemos que saltar es la inconsistencia o los datos que están incompletos. En muchos de los casos, cuando evaluamos, por ejemplo, una película en Netflix, o como lo hace Netflix, Netflix revisa los votos que le dieron las personas a cada una de las películas. Y yo te recomiendo a ti películas de acuerdo a los votos que las personas hicieron o cuál es tu característica con respecto a otro usuario similar a ti. Sin embargo, no necesariamente yo puedo tener completos esos datos con respecto a tu perfil o al perfil de las otras personas. Entonces, muchas veces te puede generar una inconsistencia en los datos por datos incompletos, porque te puedo dar una sugerencia de algo que realmente no estoy seguro que puedo dar esa sugerencia, porque tu perfil es diferente, si bien pareciera que por tu comportamiento es igual al de otro, al evaluarlo realmente, no hay esa consistencia, hay esa falta de datos porque no se hizo un estudio completo, porque no se tienen los datos completos o porque la persona no ejecutó ciertas acciones, ejecutó la mitad de las acciones. Y ese resto de los datos hay que generarlo de alguna forma. Y lo que se hace es utilizar algoritmos que te permitan rellenar esos datos que son faltantes. Pero lo que reduce es la asertividad de esos datos cuando yo los estoy analizando. Otro de los retos es la heterogeneidad, la protección y la privacidad de los datos. En muchos casos se dice que los datos pueden ser
buenos o malos de acuerdo a cómo tú los manejes o cómo los interpretes. En muchos de los casos se está llevando a que la privacidad de tus datos no sea comentada, no sea procesada, y eso hace que, si bien es cierto, nuestros datos deben ser privados, pero hay otro mundo que se tiene que explorar a través de esos datos y no necesariamente tienen que ir completamente privados. Entonces ahí empieza como el juego o el reto de qué tan privado tienen que ser los datos y qué tan abiertos pueden ser esos datos. Y otro de los puntos es porque qué tan cercano pueden estar esos datos a tus intereses personales, los comportamientos y las actitudes que tú tienes en la red. Entonces, es decir, cada vez que yo hago algo en la red, eso queda registrado. Entonces, muchas veces se dice, caso Facebook, que tienen todos los datos, sabes lo que haces, sabes lo que mueves, inclusive Google, sabes qué buscas, qué te gusta, qué no te gusta, y llega un momento en que la privacidad pasó a otro plano. Y es un reto cuando estamos trabajando con datos. ¿Qué tan privados tienen que ser esos datos o qué tan públicos tienen que ser estos datos? Uno de los mayores inconvenientes, inclusive con la protección y privacidad, es a nivel gubernamental. ¿Qué tan expuestos pueden estar los datos gubernamentales a ser procesados? Porque muchas veces quizás incurren en algún tipo de, digamos, malutilización de esos datos y quizás alguien que los esté analizando y esté generando modelos para analizarlos se dé cuenta de esa malutilización de esos datos. Entonces, muchas veces recae en qué tan privado tiene que ser o qué tan público tiene que ser o protegidos esos datos. ¿Cómo hacemos todo este análisis? Lo primero es seleccionar los datos que vamos a procesar. Luego vamos a preprocesar esos datos. ¿Qué hacemos con el preprocesamiento de esos datos? Limpiamos inconsistencia de datos, quitamos datos faltantes o agregamos datos de acuerdo a las características de un conglomerado o un conjunto. Luego que ya procesamos esos datos y vemos realmente que están esos datos puros, podemos incurrir al modelado de esos datos. La idea del modelado es encontrar patrones en esos datos, similaridades entre cada uno de esos grupos, si quiero obtener grupos o patrones, si estoy buscando, por ejemplo, las características de una persona que consume alcohol. Entonces yo veo las características completas de esa persona y yo veo esos patrones de comportamiento de esos datos cuando esa persona consume alcohol, a diferencia de una persona que no consume alcohol. Entonces, todo esto estamos buscando patrones para analizar esos datos, para luego visualizarlos y ver esos datos sin incurrir en datos faltantes o que yo no los visualice de la mejor forma y realmente no llevo a la interpretación de esos datos y tomar una acción en base a lo que yo interpreto de esos datos. La visualización de los datos, sí, ustedes pueden ver de que a veces tenemos una cantidad de datos, y como les decía, de diferentes naturalezas, y yo puedo ver que es de una mejor forma, yo puedo ver los datos en forma de una tabla. Es lo que estábamos acostumbrados a datos que se veían de esta forma, lo que vemos en visualización de tabla, que se ve mucho más sencillo. Yo puedo saber a qué pertenece, columnas y filas. Sin embargo, en Big Data, cuando empezamos a adquirir datos, no necesariamente vienen de forma estructurada. Entonces, hay que buscar la forma de conseguir una estructuración de los datos para poder visualizarlo, para que la persona pueda tener o tener conocimientos de eso. Y una forma también es tipo infografía. Cuando estamos hablando de infografía, a pesar de que tenemos un conjunto gigante de datos, podemos ver diferentes formas de visualizar esos datos y que nos dé un aporte mucho mayor cuando los estamos analizando. Porque pasamos a que una vez que tenemos los datos de manera visual, tenemos que interpretarlos. Entonces, la interpretación es la parte, digamos, más importante cuando estamos trabajando en el ámbito del Big Data, porque cuando modelamos datos,
los visualizamos, pero quien los interpreta es el humano. O sea, si bien nos dan sugerencias o los algoritmos nos permiten predecir ciertas cosas o sugerir ciertas cosas, también la interpretación es del ámbito humano. Entonces, ahí les voy a comentar una anécdota que pasó con una aplicación que se llama Fitness, Strava Fitness. Esta aplicación lo que permite todavía es medir la actividad física de las personas. Mientras se ejercita, él va almacenando los datos del GPS, la localización, los latidos de corazón, y la persona puede subir y compartir los datos de la aplicación. Esta aplicación, si la vemos bien, o sea, solo genera datos y estos se procesan, se miran dónde están las personas, cuáles fueron los caminos que recorrió, cuál fue su ritmo cardíaco, etc. Pero ¿qué fue lo que pasó? Un grupo de estudiantes australianos empezaron a estudiar o analizar o interpretar los datos que estaba generando esta aplicación Strava. Los estudiantes se dieron cuenta que ciertos datos se generaban en zonas no pobladas, en zonas bastante alejadas de la población, y se dieron cuenta que algo estaba pasando en esas zonas alejadas, porque no había un camino, no había como un monumento, no había algo que indicara que tuviera valor ir a ese lugar. Entonces se dieron cuenta que interpretando esos datos, la interpretación dio la localización de las bases militares que estaban en cierto rango de visualización de esos datos. Entonces, ellos interpretaron que esos caminos que se estaban generando con el GPS y que estaban fuera eran bases ocultas militares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la aplicación fue una aplicación bastante sencilla, una aplicación que solo generaba datos de actividad física, pero la interpretación de otras cosas que no estaban contempladas inicialmente en la aplicación como tal. ¿Qué es? ¿De dónde obtenemos esos datos y de dónde podemos sacarlos? Lo primero es de las redes sociales. Las redes sociales son los mayores generadores de datos. Esto es un plan de acción para 2 años, lo que estamos pensando como lo que se puede generar datos en redes sociales. En redes sociales generamos datos de la interactividad de lo que son todas las aplicaciones que se conectan a la web. Todas las aplicaciones generan una cantidad de data de social media que podemos manejar e interpretar. Otra es los generadores de contenidos, es decir, todos los videos, todas las fotos, todas las interacciones en línea que se tienen a través de Facebook, Twitter, YouTube, o sea, hay una cantidad de dónde generamos toda esa cantidad de contenido. Es contenido que generan las personas. Entonces, podemos analizar ese contenido para obtener algo. Entonces, ¿qué podemos también obtener? Obtenemos también de los usuarios que crean servicios y crean perfiles específicos en una web o en una app, y podemos obtener datos de esas personas que son obtenidas de los medios sociales. Otro de los puntos es las conexiones entre las personas, entre individuos que tienen las mismas características y podemos hacer cosas con lo que pueden obtener como las mismas características. Los sitios de, digamos que los más utilizados de redes sociales son, en caso de redes de trabajo, puede ser un LinkedIn, puede ser un Facebook. En redes de marketing o de ventas a retail, tenemos eBay, tenemos Amazon, tenemos otra cantidad. Plataformas de compartir, YouTube, Instagram, Snapchat, cada día aparecen otras más. Las Wikipedias, los blogs que se generan a cada momento. Hay muchas personas que están en la parte de los blogs y generan muchísimo contenido, y etcétera. O sea, hay muchas partes de las redes sociales donde podemos obtener datos. ¿Qué obtenemos de todos esos datos? Obtenemos datos demográficos. Obtenemos edad, género, educación, estado marital, etcétera. Son datos demográficos que podemos estar asociando a ciertos perfiles de personas. Podemos analizar
esos perfiles de usuario para obtener cuáles de esos usuarios les gusta más un producto o cuáles de esos usuarios les interesa más una película o les interesa más inclusive un sitio para hacer turismo, un hotel, una cantidad. Tenemos datos de tipo psicográficos y de comportamiento, que son los perfiles de usuario, el estilo de vida, los intereses, la vida en los eventos sociales de esos usuarios, las acciones que hicieron, y eso lo tenemos de las actividades del usuario cuando presionan un clic, cuando hacen un posteo de un comentario, cuando dejan un mensaje en alguna de las páginas de promoción o de alguna de las páginas donde estén interactuando. Tenemos también los datos de productos, de donde los obtenemos mayormente de las páginas de los productos y de los brands de productos grandes. Entonces, también tenemos las menciones de los usuarios que hacen a estos productos. Me gustó el producto es de mala calidad, el producto es de buena calidad y hace que las personas que inclusive venden este producto se puedan rankear mejor a otros que no están vendiendo esos productos que estamos trabajando. Entonces, podemos obtener todos esos datos de si me gusta, de un mensaje, de algo que dejaron o compartir con otra persona ese producto y podemos obtener esos datos y ver qué hacer con ellos. Tenemos de remisión o de intención, estos son más que todo cuando las calificaciones que dan los usuarios a una película, a un sitio web, a un hotel, a un lugar en específico, a una tienda de compra, y todo esto nos permite ver qué productos en específicos son los que yo puedo vender, los que yo puedo, digamos, acomodar de cierta forma, porque tengo la intención de comprarlos, o puedo sugerirle nueva publicidad de esa misma forma, porque tienen la intención de adquirir un producto en específico. Y otro de los datos son los datos de localización en tiempo real, dados por los GPS. Muchas de las personas tienen activados los GPS dentro de su celular y eso da localizaciones de tiendas, de productos, de servicios, cuántas veces la persona pasó por ese mismo lugar, cuántas veces la persona hizo una captura inclusive de una foto de ese lugar, qué tal le pareció, si etiquetó ese lugar, y todos estos datos los obtenemos en la mayoría de redes sociales que son las que estamos trabajando. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? En el sector salud son muchísimas, o sea, muchas de las actividades que se trabajan en Data Science tienen que ver con el sector salud, predicciones inclusive de personas que puedan o no estar sufriendo un infarto. Yo puedo tener una aplicación o alguna forma de que yo pueda saber de acuerdo a los síntomas si esta persona quizás entra de los patrones que pueda tener un problema, un infarto o algún tipo de enfermedad. Entonces tenemos datos que nos llevan a la parte de salud pública y epidemiología, como lo estamos viviendo ahorita. Actualmente la cantidad de datos que se está generando con el tema del COVID es bastante grande y nos da la oportunidad de ver en qué sectores se está generando la mayor cantidad de personas con incidencia de COVID o cuáles son las personas que están en sus alrededores que pueden estar contaminados con mayor o menor probabilidad de contagio. Entonces, esto es en la parte solamente de lo que es salud pública y epidemiología. Tenemos también lo que es la información clínica. Muchas de las cosas que se están viendo actualmente es el manejo de la historia clínica y qué tan privado, qué tan público puede ser el manejo de esta información para procesamiento e inclusive conseguir perfiles de nuevas enfermedades. Procesamiento de imágenes, que es lo que más se trabaja para ver cáncer, órganos, tejidos defectuosos, algunos tipos de problemas, inclusive ver si hay algún tipo de patología asociada. En bioinformática, el análisis de genes, de células, de proteínas, es lo que actualmente se está evolucionando más y los algoritmos están evolucionando más hacia ese punto. Casi todos los algoritmos que se trabajan en la parte de proteínas tienen mucho que ver con los clústeres.
Trabajamos mucho ese tipo de análisis de genes, lo que son pequeñas moléculas, los fármacos es una de las industrias que se está valiendo más en este momento de la utilización de datos, de Big Data, para la generación de nuevos medicamentos. También estamos en está en la parte de predicción de desastres. En la parte de predicción de desastres se está utilizando muchos datos históricos y datos de inclusive de las rutas de escape o en el caso de algún tipo de desastre, de acuerdo a lo que los usuarios han marcado como posibles rutas de escape o la localización de las personas una vez que ha ocurrido un desastre, y se hace un modelado de todos los datos que se tienen y hacia dónde podemos proyectar. Lo mismo en contaminación y medio ambiente, el análisis inclusive del impacto de los plásticos sobre el mar, sobre la tierra, sobre las deposiciones de basura. Estos datos se están viendo cómo se procesan para ver dónde serían los mejores lugares de tratamiento de estos dispositivos que pueden generar diferentes tipos de daño. Entonces, esto es uno de los puntos que se están, o sea, si bien es cierto, lo estoy colocando como las aplicaciones más en macro, pero hay muchísimas aplicaciones donde se puede aplicar Big Data. Una de las aplicaciones que se ha dado mucho en los últimos tiempos es los atletas de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento, inclusive, suena extraño, pero cuando se venden las estrellas de fútbol entre clubes, se analiza por Big Data. Se analiza cuál ha sido su desempeño, cuál ha sido la cobertura mediática en los medios, cuál ha sido la estrategia de juego que ha utilizado. Inclusive se maneja la estrategia de juego de acuerdo a todos los datos obtenidos de los juegos pasados, de las ubicaciones de los jugadores en los campos de juego, y cómo esto se puede manejar para inclusive predecir cómo se va a comportar el equipo contrario con cierto campo, con cierta posición de jugadores, y ver si es posible que la predicción de ganar ese partido sea la mejor con respecto a lo anterior. Se está inclusive analizando, por lo menos en el área de natación, se analiza cuál es el ancho de la brazada, los que ganaron, cuál fue la velocidad de patada con respecto a la brazada. Se analiza muchísimo este tipo de datos para tomar esos datos y decidir qué hacer con diferentes tipos de atletas. En los negocios es uno de los potenciar lo que es negocio y gobierno, yo lo veo así como que uno no se aleja del otro, es los productos y servicios, mejorar y personalizar todos estos productos, cuáles son los más apetecidos, cuáles son los mejor posicionados. Actualmente con la pandemia se ha dado mucho lo que es el comercio online, y una de las cosas que se ha analizado es qué es lo mejor vender, cómo es mejor venderlo y de qué forma presentarlo. Entonces, todo esto se necesita de los datos, de cosas pasadas, de qué es lo que ocurrió, de cómo ocurrió, para empezar a ver qué es lo que yo puedo obtener de todos estos datos que se están generando. Anteriormente teníamos lo que es el Small Data o Data clásica, lo manejábamos con estadística clásica. Era extraer de los máximos o del grupo que teníamos de datos algo o una información de este tipo de datos. Solución, estructurar los datos, hacíamos un muestreo y obteníamos un enfoque más o menos al azar para ver cómo se comportaban estos datos y dar soluciones y tomar decisiones. En el caso de Big Data, en el caso del Small Data, era caro, o hacerlo anteriormente era muy caro procesar todo este tipo de datos, y estadísticamente, digamos que la velocidad de procesamiento era muy poca. Actualmente hay muchos datos, tenemos mucha cantidad de datos no estructurados, variados, a una cantidad o una velocidad impresionante, y son condicionalmente baratos.
¿Por qué son condicionalmente baratos? Porque inclusive para procesarlo necesitamos una forma de procesarlo más rápido. Por consiguiente, necesitamos computadores que lo hagan de una forma más rápida y en un tiempo mucho más adecuado. Este es un problema y un beneficio porque actualmente ya quizás no necesitamos almacenar ese volumen de datos, necesitamos procesar los datos. Entonces se hace mucho más económico con respecto a lo que anteriormente se veía. Pero es lo que les decía, Big Data, lo que puede ser Big Data hoy, mañana deja de ser grandes volúmenes de datos porque ya estamos hablando de zettabytes de información y podemos llegar hasta muchísimo más. ¿Cómo procesamos estos datos? Lo que podemos o que hacemos en el área de Big Data es procesarlo a través de máquinas de aprendizaje. Es una solución que aprende de manera automática cómo procesar esos datos, lo puede hacer en tiempo real, puede adaptarse rápidamente a los cambios que ocurren en los lotes de información, permite acceder a ella. Actualmente los algoritmos de aprendizaje automático son bastante sencillos, son bastante fáciles de implementar, pero también necesitan un poco más de trabajo cuando tenemos que ver qué hace a futuro y reconocer estos patrones. Entonces, una de las claves que se tiene cuando trabajamos con máquinas de aprendizaje para procesar grandes volúmenes de datos es tener también ese preprocesamiento de los datos y esa exactitud y veracidad de los datos. Entonces, lo primero que hay que saber es que si esos datos realmente son buenos, que generen los patrones, que pueda jugar, ¿qué es lo que hace en este caso las máquinas de aprendizaje? Juega a predecir, digamos, en base a éxitos y fracasos. Muchos de los casos yo penalizo cuando ocurre algún tipo de problema en mis datos y, digamos, premio cuando ese algoritmo logró conseguir algo que es realmente lo que tenía que conseguir. Entonces, este tipo de algoritmos, digamos que va aprendiendo y ayuda mucho en la toma de decisiones a posteriori. Esto es por lo menos los diferentes algoritmos. Hay muchos en el área de Machine Learning o de aprendizaje, realmente más máquinas de aprendizaje o aprendizaje automático. Hay mucha cantidad de algoritmos y también depende de la naturaleza de esos algoritmos y qué es lo que yo quiero obtener como salida o como información a mi toma de decisión. Y bueno, esa era, digamos que la charla que les traía.